Señor Rector, Doctor José Consuegra Bolívar, Doctor Mario Williams. También estará participando en este conversatorio Gustavo Tatis, escritor cartagenero, Diego Luis López Echeverry, escritor columnista de prensa en Pereira. Este conversatorio será moderado por Mario Williams García. Conversatorio a propósito del honoris causa del doctor Gustavo Álvarez Gardiazabal se inscribe en el contexto de la 11ª cátedra Consuegra Higgins. En este punto quiero decir que Consuegra Higgins fue un defensor a ultranza de la autonomía universitaria y su pensamiento económico, democrático, latinoamericano es de los aspectos más destacados de su labor. Recuerdo que tuve la ocasión, por invitación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, de asistir a unas conferencias de los coloquios de la IUCN en China, en Wuhan. José Consuegra Bolívar, nuestro rector, me facilitó buena parte de la obra de su padre, la llevé, y el rector, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wuhan en China, donde empezó todo este rollo del coronavirus, me decía que, en un español impecable, qué bueno que de esa parte del mundo nos traigan estos personajes que tienen presencia en toda América Latina. Quería compartirles eso. Entrando en materia, o dicho esto, quisiera señalar que para 1991 Humberto Eco escribió un artículo extremadamente interesante sobre la prolongación de la vida a través de los libros, y en él al final señala cómo indica que el libro es un seguro de vida que nos anticipa la inmortalidad. Cuando estábamos haciendo el ejercicio de mirar el nombre cuando estábamos haciendo el ejercicio de escoger el nombre para el conversatorio, me encontraba con la circunstancia de que el nombre que le habíamos puesto era Medio Siglo, Gustavo, Medio Siglo de Cóndores Camino a la Eternidad, y nos daba una consonancia, una correspondencia casi que absoluta con el pensamiento de Humberto Eco. Pero bueno, Gustavo, quiero empezar por una parte que me parece muy importante, y es la que dice relación con lo siguiente. Tu tesis de grado de 1970 colocas esta dedicatoria: a todos los muertos de la violencia de Tuluá y de Colombia, que esperan la novela que justifique el sacrificio al que han sido sometidos. Eso más o menos recoge esa dedicatoria. Te pregunto, Gustavo, ¿crees que Cóndores satisfizo ese sacrificio? 51 años editando un libro, que lo diga aquí Isael, editando un libro, viéndolo reeditar, salir a borbotones las ediciones piratas cuando eso era meritorio, estudiarlo en la forma en que lo siguen estudiando, criticándolo en la forma en que lo siguen criticando, y que ustedes hoy se reúnan conmigo a hablar de ese libro, pues obviamente, si no acepto que la realidad me es satisfactoria, más bien sáquenme a patadas de aquí, porque no habría entendido
qué fue lo que he vivido. Yo decía ahora a mi esposa Fabiolita, que nos acompaña y que me ha ayudado en todo este proceso de reconstrucción de toda esta información para tener la mejor preparación posible, y le decía que ese vigor de esa voz de trueno y volcánica de nuestro doctor Gustavo Álvarez Gardiazabal es el mejor ejemplo de que vamos a tener a un Gustavo Álvarez Gardiazabal para mucho rato más. Con nosotros se encuentra Gustavo Tatis, que es de esos cronistas que casi que como un cirujano con un escalpelo que tiene que hacer una cirugía muy delicada, nos deleitó hasta el placer casi orgásmico con su columna a propósito de la hija de Gabriel García Márquez, aunque por ahí tiene una deuda pendiente con Michi Straufel. Y ahora que menciona a Michi Straufel, Gustavo, Michi Straufel es una persona muy importante en el mundo editorial de Alemania particularmente, y yo diría que del mundo de España. Michi Straufel fue la persona que llevó a Cortázar, a Vargas Llosa, a Octavio Paz a Alemania. A Gabo no, porque Gabo tenía otro editor. Y el día de hoy Gustavo recibió un mensaje de ella donde me dice que, porque le comento la noticia de tu doctorado honoris causa, y me dice: Michi, eso es una magnífica noticia, enhorabuena, ya te reenviaré el chat más adelante. Entonces decía que Michi Straufel hizo este reconocimiento a Gustavo desde Alemania, me llegó esta mañana, y está un poco molesta con Gustavo por esa crónica, pero eso es un problema que él resuelve después y no lo vamos a hablar ahora. Pero yo quiero darle la palabra a él porque él, en su agitado mundo periodístico, tiene unos compromisos en Cartagena y lamentablemente tiene que salir lo más pronto posible. Y quería preguntarle a Gustavo, o pedirle a Gustavo, que nos hiciera mejor un pantallazo de toda esta obra magnífica de Gustavo Álvarez, para que nos introdujera en el tema y poder tener de la voz de él, autorizada como lo es la voz de Gustavo Tatis, su opinión sobre lo que acaba de plantear. Muchas gracias a todos por estar aquí en este escenario, que es un escenario de poder creativo, cultural, artístico, y un espacio de pensamiento. Yo, cuando estaba escuchando al maestro Gustavo Álvarez Gardiazabal, me acordaba de muchas cosas, entre ellos conocí al maestro José Consuegra hace muchos años, y ahora estaba pensando en que si Gustavo entró a este patio, este era un patio, y aquí vivió Alejandro Obregón, aquí vivió García Márquez, y aquí vivió Álvaro Cepeda Zamudio, tres genios de las artes. Ahora tenemos, estuvo Joan Manuel Serrat, pero ahora tenemos, no es casual que se le entregue el doctorado honoris causa a Gustavo Álvarez Gardiazabal en un escenario donde se han gestado las grandes ideas. Aquí se empezó a diseñar con Álvaro Cepeda Zamudio una novela como La Casa Grande, todos estábamos a la espera, 1954, 1962, La Casa Grande, y Alejandro Obregón, 3 años después de nacer Gustavo Álvarez, estaba haciendo los bocetos de una obra icónica que era La Violencia. Mira, estamos hablando de una obra icónica de la literatura sobre la violencia, que es Cóndores no entierran todos los días, publicada en 1971, y que ha tenido todas las ediciones, ha tenido tesis de los colombianistas norteamericanos y de los europeos y del mundo entero, y es una novela que hay que leer. Yo le digo a los jóvenes que hoy tienen 18 o 20 años que lean a Gustavo Álvarez Gardiazabal. Él era un muchacho cuando escribió Cóndores no entierran todos los días, y la novela se mantiene vigente. La volví a leer en estos días, es una novela impactante. Es una novela que se sigue repitiendo en la historia colombiana. O sea, Gustavo dice que nació en una tierra sangrante, pero esa tierra sangrante que es Colombia no deja de sangrar, sigue sangrando. Y cambian los nombres
Bajo las alas de los cóndores cambian los personajes y algunos escenarios, pero toda la violencia colombiana está ligada a la tierra y al territorio. Y todas las grandes novelas que se escribieron en Colombia tienen un telón de fondo de violencia. La María de Jorge Isaac tiene un fondo de violencia. 1867, la vorágine, principio del siglo XX, hace un siglo, más de un siglo, la violencia y la masacre en el sur de Colombia, en Bichada, en Leticia, el dominio de la explotación del caucho y la explotación de los trabajadores del caucho. Y luego dos novelas que se gestaron en estos escenarios del Caribe: La Casa Grande, un capítulo dedicada, consagrada a la masacre de las bananeras, 6 de diciembre de 1928, y luego 100 años de soledad, 1967, que tiene un capítulo, el capítulo 20 creo, todo dedicado a la masacre de las bananeras. Entonces no es casual que Gustavo esté aquí recibiendo el doctorado honoris causa, porque él forma parte de esa historia, de estos genios de la literatura, y él es un escritor icónico de la literatura colombiana y es un orgullo de Colombia para el mundo. Gustavo Álvarez Gardiazabal no ha dejado de escribir desde mucho antes de 1965, en que escribió su primera novela. Ha escrito 17 novelas, más de 17 novelas y libros de cuentos, libros de ensayo, y todos amanecemos escuchando a Gustavo Álvarez Gardiazabal en los podcasts que hace, que son visionarios, que son de una agudeza, de una mordacidad. Es un hombre que se ha mantenido siempre activo, creativo. Y cuando pienso en un instante en Alejandro Obregón, diseñando en varios bocetos desde el año 48, Gustavo nació en el 45, tenía 3 años cuando Obregón empezó a hacer los diseños de la violencia del cuadro icónico. Entonces, no es casual de que García Márquez, Álvaro Cepeda, Obregón, 3 creadores delirantes que vivían casi que en modo surrealista aquí en esta Barranquilla de los años 50, después de los 50, crearan una obra poderosa que hoy nos enorgullece ante el mundo. En el año 45, cuando él nace, está García Márquez estudiando en el Liceo Nacional de Varones. Alejandro Obregón, Cepeda Zamudio está escribiendo sus primeras notas periodísticas, recién salido del bachillerato. Y Obregón está regresando a Barranquilla en ese año 45 en que tú naces. Entonces, es increíble. Yo siempre pienso en la línea de tiempo en el que Gustavo Álvarez construye una obra prodigiosa, con una vigencia, con un impacto ante el mundo. Se ganó todos los premios, el premio Manacor en el 71, luego se ganó con una novela extraordinaria que se llama Da Beiba, el premio Nadal, se ganó otro premio con El Bazar de los Idiotas, y después de más de 50 años volvió a España, al mundo editorial, con La Misa ha terminado, que ha tenido 2 ediciones y ha tenido un impacto entre los lectores españoles. Pero a Gardiazabal no le perdonan muchas cosas de que se haya metido no solamente con la violencia de una época colombiana, que es la de mediados del siglo XX, sino con las violencias que siguieron. Primero la violencia aquí hubo guerrilla liberal, conservadora, y luego la guerrilla marxista-leninista. Todo eso, él no se quedó en el conflicto bipartidista, él siguió escribiendo sobre las violencias que nos desangran a lo largo del tiempo, la violencia guerrillera, la violencia paramilitar, el poder, todos los poderes, el poder eclesiástico, que desde 1886 hasta 1991 se ejercía con violencia, porque los que nacían fuera del matrimonio eran bastardos y se maltrataban a los colombianos por nacer fuera del matrimonio. Ya eso era una forma de poder violento de la iglesia. Entonces la Constitución de 1886 fue violenta, excluyente, racista, y eso es un germen de violencia. Entonces a Gardiazabal no le perdonan que se haya metido con esos poderes eclesiásticos, el poder militar, el poder paramilitar, el poder del narcotráfico en las novelas. Entonces yo les recomiendo que lean, relean
Cóndores no entierran todos los días, Da Beiba, El Bazar de los Idiotas, La Misa ha terminado, que es de las más recientes. Hay una que va a ser publicada, no sé si ya salió, el papagayo toca el violín. ¿Toca el violín? ¿Sí? ¿No ha salido? Entonces, y son 17 obras que mantienen en vigencia a este escritor, uno de los más grandes narradores de Colombia ante el mundo. Yo escribí algo en estos días que quiero, para cerrar mi intervención. Para mí él es un patriarca de la novela colombiana y un mito viviente de la literatura, un hombre que amanece para escribir, opinar y denunciar y cuidar de sus gansos y sus orquídeas. Su arte narrativo sobrepasó más del medio siglo de creaciones, desde 1965 con su primera obra publicada y desde 1971, consagrado mundialmente por su legendaria novela Cóndores no entierran todos los días. Sí, entonces, un clásico nacional, es un clásico nacional llevado con éxito al cine y una de las novelas más leídas por las nuevas generaciones, traducida y estudiada en las universidades del mundo. Que se mantenga vigente 51 años después es un hecho contundente en la literatura colombiana. Es Gustavo Álvarez, nacido en Tuluá, 1945, autor de esas 17 novelas, más de otra docena de libros de cuentos, ensayos y artículos de opinión, premiado, celebrado, mordaz y contestatario, apasionado e implacable en la búsqueda de las verdades ocultas de las regiones y el país. Es sin duda una conciencia viva, visionaria, una criatura obstinada en su vocación de crear ficciones surgidas de su inmersión profunda en la realidad y en crear nuevas realidades surgidas de las ficciones despiadadas y a la vez maravillosas que depara la existencia. A mí me asombra que Tuluá entró con Macondo, Cedrón y otros lugares míticos de la literatura colombiana al mapa de la literatura del mundo. O sea, Tuluá, que es un lugar real, es a la vez un lugar, forma parte del mapa de la literatura del mundo. Bueno, él ha tenido el mundo en sus manos y ha cumplido los designios de un capitán en tierra que no le interesa vivir en otro lugar del universo que no sea Tuluá, y ahí ha traído como un imán a la capital del Valle del Cauca a los personajes del mundo literario que convocó desde la Universidad del Valle, desde el mítico Juan Rulfo, el premio Nobel Mario Vargas Llosa, el premio Nobel Camilo José Cela y otras celebridades como Clarice Lispector, Jorge Edwards, Fernando Alegría, entre otros. Bueno, su novela Cóndores fue premiada en España y exaltada por uno de los jurados que fue el premio Nobel Miguel Ángel Asturias. Bueno, todas las mañanas nos despierta Álvarez Gardiazabal con sus magistrales audios interpretativos de la realidad nacional y mundial, que son a la vez un diario conmovedor de la peste que vivimos, la peste social, la peste política. Ese después sigue una larga conversación con él, y voy a terminar diciendo que él es testigo de su tiempo. Él es ahora una memoria viviente de una tierra sangrante cuyos horrores aún no cesan. Su perplejidad y su sentido crítico se mantienen en alto detrás de sus vivaces ojos de buceador de milagros. Sabe que ya ha escrito una obra perdurable, muchas obras perdurables e insoslayables en las letras nacionales, e intuye que las nuevas generaciones seguirán pasando sin cesar por sus páginas, viendo el retrato quebrado de nuestras atrocidades, el retrato de una violencia con nuevos actores bajo el ala de nuevos cóndores, pero no ha dejado de escribir en más de 60 años de vocación literaria. La literatura es un oficio, pero se convierte en un arte también, un arte. Siente que pese al paso del tiempo, él seguirá siendo aquel niño que se asomó a las rendijas de la ventana de su casa de Tuluá y, como él mismo lo dice, entre comillas, se quedó mirando para siempre el mundo que le rodeaba, cierra comillas. Es un hombre sensible, insobornable, capaz de asumir cada una de sus verdades, amanece descifrando las noticias del mundo con su valiente y obstinado corazón de sembrador de orquídeas. ¿Se puede responder algo? ¿Algún comentario, Gustavo?
Tatis siempre exagera. Él pertenece a la literatura costeña ampulosa, de la sabana, y como tal se va en flores para esta momia marchita. La verdad es que así como tal vez Pérez Galdós hizo el retrato de su época a través de muchas obras, unas muy mal escritas, otras que el tiempo se ha encargado de revivir y de aplaudir, y que le ha servido a Vargas Llosa en estos días para un libraco mal hecho, tendencioso como se puede ser uno cuando ya se llega a la gloria eterna. Pero Pérez Galdós pensaba en España y pocas veces salió de España. Yo no he pensado a lo largo de mis 77 años sino en Colombia, y muy pocas veces he salido. Y Cóndores se volvió universal porque es un patrimonio colombiano, donde el tiempo se ha encargado de darme la ventaja, porque lo sentí durante la celebración de los 50 años. Fue un verdadero tsunami de admiración, de aplauso por un libro que bien podía estar reposando solo en los estantes de las librerías. Pero entendí que al lado de María, de La Vorágine y de 100 años de soledad, Cóndores terminó siendo un patrimonio de Colombia. Y digo que le he sacado ventaja con el tiempo porque mientras los amores y las visiones románticas pasaron de moda, solo me compite José Eustacio Rivera denunciando de manera dramática lo que era la explotación y misericordia de los caucheros. Y afortunadamente ya no me compite García Márquez porque su libro es muy largo para unos estudiantes que no leen libros de más de 120 páginas. En esas condiciones, pues obviamente tengo que sentirme responsable de una actitud. Y yo les he sacado ventaja porque es que en Colombia lo único que hemos aprendido a hacer muy bien es a matarnos. Y Cóndores es la historia de cómo nos hemos matado. Y se quedó, ya tiene su nicho, y habrá que repasarlo cada que volvamos a innovar formas de matarnos. Pienso que inequívocamente una de las características de Cóndor es que definitivamente es un clásico, es decir, si alguna definición de clásico se puede hacer es justamente cómo ha perdurado en el tiempo, y lo que tú decías cuando preguntaba la dedicatoria de tu tesis, que efectivamente la respuesta era evidentemente obvia por todo lo que significa Cóndores, por sus distintas publicaciones, etcétera, pero quería hacer referencia a un punto, Gustavo. La maledicencia colombiana tiene muchas cosas. El premio Manacor, cuyo jurado estaba presidido por un premio Nobel, Miguel Ángel Asturias, y que hace el reconocimiento y otorga el premio a tu novela, cuando apenas tenías 25 años. Sin embargo, en Colombia, donde tenemos un canibalismo muy particular, hubo voces como la de Bejarano, entre otros, que, por ejemplo, por lo que recuerdo, Bejarano decía que era una recopilación de expedientes de juzgados de Tuluá. ¿Qué opinión tienes de eso? A mí me han dado garrote desde que empecé la vida, como cuando llegué al kinder. Mi madre ya me había enseñado a mí a leer, en aquella época en que no había nada de lo que hay ahora. Entonces yo le tomé ventaja a todos mis compañeros porque yo sabía leer y escribir, y desde entonces supe lo que era la dificultad de ejercer el poder intelectual
o físicamente. Desde entonces me he ido cubriendo con una gran caparazón. Me han dado muy duro. Como para acabar de completar, no fui marxista cuando era la moda hacerlo para recibir el incienso de los grandes críticos, pero me di el lujo de publicar en la revista Mundo Nuevo de París, sin salir de Tuluá, que era la catedral de la literatura hispanoamericana. Era que tenías una hada madrina en España. Pues. No llegué a Mundo Nuevo, llegué porque mandé el cuento y el señor me convenció. Y cuando salió Cóndores, ahí sí apareció la subdirectora de Pueblo de Madrid a hacerme de agente literario, porque es que yo llegué a los 77 y nunca tuve agente literario. Por eso no he podido avanzar en otras partes. Y cuando me tradujeron al chino, pues no podían caber de la sorpresa, de la envidia y de las ganas de darme más duro. Y los chinos no pagan derechos de autor. Pero tengo un certificado de que editaron 512.000 ejemplares y fueron repartidos en tales y tales partes. Yo me vengué, porque siendo gobernador del Valle, llegó la primera delegación china, esto fue hace 25 años, a hacer negocios. Hacer negocios con chinos es bastante difícil. Y la delegación era de 24 personas. Entonces yo ofrecí una comida como gobernador y le dije a la imprenta del departamento, mire, aquí tengo una edición de mi libro en chino, vamos a piratearla en offset. En ese tiempo no había otro sistema. Vamos a piratearla y me sacan 25 ejemplares. Entonces, cuando los chinos llegaron a sentarse conmigo a negociar, encontraron en el plato, en vez de la carta del sancocho de gallina que les íbamos a dar, se encontraron con un libro en mandarín. No tuvieron nada que negociar, se asustaron. Lo que indica que es el poder de la imaginación. Por supuesto, es más lo que he dejado de contar que lo que he podido contar. Y mientras más he envejecido, más exigente me he vuelto conmigo mismo. Por supuesto, yo creo que escribo mucho mejor que cuando cometí la genialidad de Cóndores, que no creo que la vuelva a escribir. Le debo una novela a mis ancestros paisas. Le debo una novela a esa civilización antioqueña que llegó y se topó con la bayuna de la que era mi abuelo el responsable. La he hecho 3 o 4 veces. Esa a la que te refieres, del papagayo tocaba violín. Pero como afortunadamente, con todo respeto, no he tenido sino problemas con mis editores después de que vendieron Plaza y Janés a Random House Mondadori y al Círculo de Lectores, y uno fue empequeñeciendo, hasta que quedó de tulueño, que es lo que he sido toda la vida, un pobre escritor de provincia. Eso de pobre es una modestia excesiva. Pero no he querido sacar el libro, y ahora sí que menos, porque usted lo sabe mejor, qué difícil es ahora que lean, qué difícil es ahora vender libros. Porque escribe unos temas exorbitantes, como la biografía de Obregón, que la he alabado, o como la biografía de Lucho Bermúdez, a la que le he echado incienso yo que soy parco y amarrado en las flores. Y sin embargo, no son libros que el país pueda decir, inundé el mercado con ellos. Es la mejor manera de saber cómo tocaba Lucho Bermúdez, por qué tocó Lucho Bermúdez. Entonces, pues obviamente la vida ha cambiado. Obviamente ya ahora es la pantallita la que manda y no el texto impreso. Yo soy un dinosaurio, pero me siento infinitamente orgulloso de sentirme como dinosaurio. Gustavo. Vamos a entrar ahora en detalle con un tema de Cóndores, pero en este momento quiero que Misael nos cuente desde su experiencia, un hombre que lleva más de 30 años en el mundo del libro, como lo hemos escuchado varias veces,
Misael es presidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana del Libro, es gerente general de Intermedio de Editores de la Casa Editorial del Tiempo, del Círculo de Lectores. Bueno, y esperamos que no tenga las malas mañas que aquí hemos escuchado de Gonzalo, de Gustavo. No son malas mañas, no. Eso es desgaste por naturaleza. Okay. El oficio se desgastó. Entonces, Misael, quería que desde esa perspectiva de tus 30 años metido en el mundo del libro, ¿cómo ves allí en ese contexto a cóndores no entierran todos los días? Como se decía alguna vez, Gustavo, se decía que el libro más pirateado de Colombia creo que era Cóndores. Yo no sé quién habrá hecho esa estadística, pero creo haberla leído en alguna parte. Yo por lo menos alcancé a comprar 117 ediciones piratas hasta que me mamé. Eso fue obligatorio. Y ahora que hay esa cosa del internet, le piratean a uno todo sale por allí. Ya no es solamente el rincón del vago, no. Todo. Por eso es que es un fenómeno literario. Hay que oírlo a ver cómo defienden. Bueno, vamos a ver qué nos dice Misael de este tema. Mario, muchas gracias. Y gracias, maestro Gardiazabal, por ser una insignia de esta industria editorial que cada día más necesita de personas como usted, valientes. Creo que no. Allí tal vez. Entonces, simplemente reiterarle la gratitud de la industria editorial por ser una insignia de esta industria valiente que tiene personas valientes como usted que se dedican a contar historias y que esas historias terminan trascendiendo y marcando la cultura del país. Yo quise traer unas cifras para todos los asistentes, para la gente que nos escucha y tratar de generar cierta sensibilidad en todos en procura de fortalecer una industria que definitivamente hace parte de la cultura del país y que cada día más es necesaria fortalecerla. Pero que ahora la van a joder con esa reforma tributaria. Ahí lústese. quiero ir, ahí exactamente quiero entrar. Me quiero devolver a hace 30 años, hace 29 años exactamente. El nivel de lecturabilidad en Colombia estaba en 0,5 libros por persona al año. Y personas influyentes de la industria y de la cultura del país se dedicaron a buscar alternativas gubernamentales que ayudaran a que ese factor necesario en la cultura, que es la lecturabilidad, pudiera marcar una diferencia. Es así como se creó en el año 93, se promulgó la ley 98, más conocida como la ley del libro. Una ley que toca todos los eslabones de la industria editorial. Toca a los autores, beneficiándolos porque sus regalías, el pago que reciben por la venta de sus libros, están exentos en la renta. Toca a la industria editorial, a los editores, porque pagan una renta pequeñita con relación a otras industrias. Hoy en día está como en un 9% más o menos. Toca a las librerías a las que me quiero referir particularmente en la costa. Y digamos que yo aquí juego de local porque soy un barranquillero adoptivo, uno de esos muchachos que llegan de los pueblos de toda la región y que por ninguna razón piensan en nada distinto que buscar una ciudad que los reciba, y en eso se convirtió Barranquilla para todos nosotros. Yo soy oriundo de San Onofre, Sucre, y aquí lo que llega es muchísima gente que termina su bachillerato y busca una oportunidad en una universidad. Gracias a Dios existe también la Simón Bolívar, que hoy nos recibe. Entonces, en ese año 93 se promulgó la ley del libro, que termina beneficiando, como dije, a los autores, a la industria editorial, a las librerías que por hacer esa inversión de aperturar su local, toda esa inversión que realizan en la construcción de la librería, la terminan recuperando también en la renta, porque tiene unos beneficios. Y toca, por supuesto, al consumidor, al comprador de libros, porque por
30 años nunca se ha generado el cobro del IVA en un producto como este. Entonces, fíjate, no, lo quitaron también hace mucho tiempo porque es impresentable. Cobran un 4%. Entonces, Perdón, como les había dicho, Gustavo Tatis tiene compromisos en Cartagena y tiene que desplazarse para allá corriendo. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos. gracias, Gustavo. Entonces, se promulgó la ley del libro en el año 93 y ese nivel de lecturabilidad que estaba en 0,5 en el año 2016-17, con cifras certificadas por el DANE, llegó a 2.7 libros por persona en Colombia. Todavía sigue siendo una cifra, por no decirlo menos, vergonzosa, pero digamos que creció 6 años en los últimos 30 años y nosotros le atribuimos en gran medida ese nivel de crecimiento a los beneficios que generó la ley del libro. ¿Sí? Hoy en día llegamos a tener en el año 2018 una producción editorial cercana a los 47 millones de libros, con ventas totales que rondan los 750.000 millones de pesos. Sin contar los piratas. Sin contar los piratas, por supuesto. Y con ese número del 2.7%, lo que más nos ilusiona como industria editorial es cuando comienzas a revisar las capas de lecturabilidad y vemos que quien más lee son los niños y después de los niños quienes más terminan leyendo son los jóvenes. Entonces, y a ver, hay testimonios fehacientes, enternecedores por decirlo menos, cuando usted se sube en un bus de Transmilenio en Bogotá, donde no tienes dónde agarrarte siquiera, y no te es extraño ver 2 o 3 o 5 muchachos con un libro en la mano dentro del bus leyéndolo, ¿vale? En un avión tú comienzas a ver mucha más gente leyendo. Y comienzan a salir comentarios que van quedando en el radar de la gente pensando que se está leyendo menos porque existe la distracción de la tablet o de las plataformas electrónicas. No termina siendo cierto cuando comienzas a revisar los números, ¿vale? Se está leyendo 2.7 y estamos invitando al gobierno nacional a que genere la nueva estadística para mirar después de la fase de aislamiento en cuánto pudo haber crecido, y estamos casi seguros que así es, cuánto creció el nivel de lectura en la fase de aislamiento que vivimos por la crisis sanitaria que se hizo. Misael, creo que el DANE estaba trabajando en una macroencuesta para mirar el Estamos nivel de- esperándola. Perdón. Estamos esperando. ¿Algún comentario? Pero sí. Primero un saludo muy especial al doctor Ernesto Samper Pisano, que seguramente viene a gozársela. Mis respetos. El problema no es de cifras, el problema es de actitud. Yo me siento un dinosaurio, como lo dije ahora, pero no encuentro otra persona en este país de 50 millones de habitantes que escriba semanalmente una columna sobre libros como yo. No lo hace. En ningún periódico, en ninguna televisión, nadie es constante. Estaba aquí para ser resaltado esa Los parte. unos comienzan, duran un mes, 2 meses y no van. Por supuesto, le correspondería, piensa uno, al editor financiar esa crítica que aparezca publicada. Pero resulta que la crítica literaria financiada sabe amargo, porque es solamente la del libro que el editor quiere que se promocione. Entonces, como no hay un estímulo a esa lectura, esa cifra puede aumentar, pero no aumenta por el impulso, porque los medios que están ahora en descenso vertical no se pegaron de allí. Los editores no fomentaron que aparecieran.
Todavía quedan en Inglaterra, en Italia, un poco en Francia, pero fundamentalmente en España, las revistas literarias de domingo, de fin de semana. En las otras partes han desaparecido. Entonces no hay ese estímulo. Y compitiendo con la pantallita, pues todo el mundo tiene derecho a perder la batalla. De manera que labor ingente la que le corresponde a ustedes los editores. Y eso que usted trabaja con el más rico de todos, que es el tiempo. Carlos Sarmiento. De acuerdo, Diego. pero permíteme responderle con estos elementos. Gustavo y a todos. Hay elementos esperanzadores, ¿vale? Uno de ellos, el creciente interés de las personas en participar en las ferias del libro. Nada más incómodo que ir a visitar en ciertos pabellones una cantidad de espacios donde hay exhibidos libros. Pues ustedes los escritores, al aceptar que ese mundo cambió y que ese mundo que existía, donde el escritor se escondía quién sabe dónde a esperar que la gente consumiera lo que había escrito, eso hoy no existe. Lo que existe hoy es una cercanía muy marcada entre ustedes los escritores y su comunidad de seguidores o de lectores. Y van y asisten a las ferias del libro y conversan con todos. Es así como miras en la Feria del Libro de Bogotá, donde en Corferias entran cerca de 600,000 personas en 15 días a comprar libros y a escuchar a sus escritores. Tenemos la Feria del Libro de Medellín, una feria bellísima que empieza en el mes de septiembre. Cali tiene Feria del Libro. Cartagena acaba de terminar Feria del Libro. Pereira tiene Feria del Libro en octubre. Bucaramanga, Montería, todas las ciudades. Y aquí quiero hacer una exhortación especial a mi ciudad, que es Barranquilla, que antes de pandemia venía implementando y desarrollando Librac, una feria bellísima. Tuvimos dos bellísima, en un escenario magnífico que tienen aquí en el Malecón y que este Puerta de año Oro. no lo vamos a tener. Pues quiero que sepan que la industria editorial está comenzando a hacer los acercamientos que sean necesarios para que Barranquilla vuelva a ser el eje central de la Feria del Libro del Caribe en el año 2023 y que tengan la oportunidad de acercar a los escritores con toda la comunidad de lectores. Allá la esperamos, maestro, a usted y a todos los escritores, porque necesitamos que Barranquilla y el Caribe, que es una de las regiones donde menos librerías hay en cada localidad, pues no puede tener o puede ser exenta de vivir un evento cultural como son las ferias del libro. La vamos a tener en 2023, no va a ser fácil, vamos a tocar las puertas que sean necesarias y los invitamos a todos, a todas las personas que están en este mundo de la cultura y de la educación, a que nos ayuden a generar la presión que sea necesaria para que a quien le corresponda, a todos los que participamos de ella, generemos la mejor feria del libro que pueda tener la zona Caribe, porque se la merece. Permíteme decir esto, Misael. Nosotros tuvimos 2 ferias del libro consecutivas antes de la pandemia y la asistencia, Gustavo, fue absolutamente impresionante. Era hermosísimo ver los colegios programaban las visitas a la feria del libro, la asistencia, ver los niños sentados en el suelo, hojeando los libros, preguntándole a uno qué había querido decir en tal cosa. A mí me parece muy importante y lamentablemente pues este año no la hubo, pero pues creo que nos han dado aquí una primicia, y es que el año entrante vamos a tener feria del libro, vamos a resucitar a Librac en ese bellísimo escenario que tenemos de Puerta de Oro. Nos acompaña el doctor Diego López. Diego es un magíster de la Universidad de Salerno en literatura, es historiador, comentarista también como Gustavo de La Realidad en su natal Pereira. Y yo quiero, para que regresemos, retomemos a Cóndores, ¿cuál es la visión tuya, Diego, con relación a Cóndores no entierran todos los días, y sobre todo teniendo en cuenta que fue en Pereira donde justamente el cóndor o fue asesinado o ajusticiado, o, en fin, o le pasaron la cuenta de cobro? Muchas gracias, Mario, muchas gracias a todos los asistentes.
Sí, efectivamente, Mario. Allí, con base en esa narrativa maravillosa del maestro Gustavo Álvarez Gardiazabal, recrea la muerte del cóndor, ¿sí? Pero igualmente es importante anotar, dentro del hilo conductor y narrativo de la obra de Gustavo Álvarez Gardiazabal, en tratándose directamente con cóndores, no en tierra todos los días, es que definitivamente, y ya lo hemos dicho, esto va a quedar en el canon literario colombiano a perpetuidad. No es que sean alabanzas ni odas, maestro, a usted, pero como lo hemos dicho y lo hemos reseñado acá, Cecil Day Lewis, refiriéndose a Winston Churchill, decía: mito viviente, señor de nuestro tiempo, y es a usted, maestro, siempre erguido ante la tempestad, monolito amenazante y sonriente, lanza a la cresta de las olas su grito: no nos rendiremos desde Tuluá. Y es por eso, maestro, que esta obra icónica, sin lugar a dudas, vuelvo y repito, va a retumbar por mucho tiempo, no solamente, repito, dentro del canon literario colombiano y latinoamericano, sino en el nervio mismo de la nación. En mis estudios de maestría en literatura, donde fui egresado en la Universidad Tecnológica de Colombia, y los estudios que hicimos comparativos en la Universidad de Salerno, en Italia, me permití desarrollar una temática propia acerca de la disección, si se me permite la palabra, acerca de la obra de Cóndores, maestro. Es muy importante tener en cuenta estos vectores, estas aristas que se centran, o mejor, transversalizan la obra literaria del maestro Gustavo Álvarez Gardiazabal. En primer lugar, la violencia, como fuente de creación literaria que ostenta un gran recurso narrativo. Ese recurso narrativo se da indiscutiblemente en ese ritmo cadencioso y nada quejoso de la novela, en el transcurso de sus casi 170 páginas. Es una construcción de personajes, maestro, que lo hace a uno pensar y divagar y soñar sobre el pasado y el futuro de Colombia. Y lo vemos porque aquí tenemos en presencia al expresidente Ernesto Samper Pizano, que ha sido testigo no solamente en sus avatares políticos, sino personales y familiares, de lo que es la violencia, no solamente en sus carnes, como ese aleve atentado a finales de los años 80, y posteriormente todo lo que se ha venido desencadenando desde 1947 con esta guerra fratricida e intestina que nos consume cada día más. El logro narrativo, oiga, señores, lo constituye la construcción no solamente de la muerte del cóndor como tal, sino de la muerte de tantos y tantos colombianos, maestro y señores, que en esas horas y días aciagos de la violencia acabaron, pues, muertos. Es esa desolación de los campos de Tuluá, pero también la desolación de los campos de Cundinamarca, de Antioquia, de la costa atlántica, de los llanos orientales. Esa guerra fratricida e intestina que después de la muerte del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, ¿cierto?, campeó por los pueblos y las ciudades de este país. Maestro, usted se toma el trabajo, y eso lo discutimos no solamente aquí, sino en Europa, de preparar y de hilvanar los hechos de forma que se pudiera demostrar que el destino de esa violencia está asignada y transversalizada por un acontecer puntual, que es la política bipartidista. Y como usted bien lo dijo ahora, con claridad meridiana, ha venido mutando. Ya no es el Partido Liberal y Conservador, ya son los paramilitares, ¿quién lo creyera?
ya es el narcotráfico. Y ya es, de alguna otra forma, todos estos factores que contribuyen a que la muerte, que vuelvo y repito, es tema central en su novela, en Cóndores no entierran todos los días, que parte de alguna forma en dos la narrativa literaria colombiana en esa parte puntual que hemos analizado. Un momento, que hay algo que acaba de tocar y no puedo dejar pasar. Sí, yo hice una novela sobre la matazón entre liberales y conservadores como seguimiento de un acontecer repetido desde que el país se independizó y se volvió la patria boba. Pero no paramos. Y mañana mi nota, mi podcast es: no resistimos otra guerra más. Estamos construyendo una nueva guerra entre negros que trabajan las tierras sembradas de caña y en los ingenios azucareros, y los indios del Cauca que quieren invadir la tierra de los propietarios blancos, alegando los derechos ancestrales sobre ella. Y detrás de el enfrentamiento de los indios y detrás del enfrentamiento de los negros, que se está dando ya diariamente en las carreteras del norte del Cauca. Ayer en la tarde hubo otra escaramuza bastante delicada. Está el sentimiento de los negros, no por tener tierra como lo tienen los indios, sino por que le conserven su trabajo y le conserven su casa. Y los indios consideran que deben de tener tierra porque ancestralmente les pertenece. Pero ni a los unos ni a los otros les soluciona el problema agrario, el hambre que sostiene. A los unos y a los otros menos que les va a solucionar la guerra, pero la estamos montando. Así construimos las guerras aquí. La hemos hecho a lo largo de mucho tiempo. Gustavo, yo quisiera, dame un segundo, Diego. Yo quisiera lo siguiente, a ver. León María Lozano, que todo se ha dicho es vendedor de quesos, jefe del Partido Conservador, presidente del directorio conservador de Tuluá, etcétera, recaudador de impuestos, por ahí vi que se había mencionado eso también, y tú magistralmente lo describes como el cóndor. Sin embargo, yo coincido con Adolfo Ateortúa, quien de paso te manda a felicitar por esta exaltación de la Universidad Simón Bolívar, en el sentido de que León María Lozano el Cóndor tenía obviamente unos jefes, y ahí aparecen nombres como Nicolás Borrero Olano, como Navia y el gran comprador de tierra Leonardo Espinosa. Borrero, el jefe conservador, exacto. De la época, ¿no? Entonces, el punto, Gustavo, es, o sea, aparte de la relación que está clara que él tiene con el general Rojas Pinilla, no solo desde el momento en que llega por el golpe de Estado al Palacio de Nariño, todavía en ese momento Palacio de Nariño, él lo cambia a partir del 54 y pues se pasa al Palacio de San Carlos, sino que esa vida del cóndor estaba ligada al general Rojas desde que era coronel, desde que era jefe de la tercera brigada en Cali. Entonces, ¿cómo están estos jefes que van del cóndor hacia arriba? La situación requiere de 3 o 4 puntillas. La primera es que a raíz de este doctorado honoris causa que hoy me han concedido con tanto honor, salió un artículo de un señor apellido Pineda sobre las visitas que hizo el cóndor León María Lozano
cuando estuvo en Barranquilla, a un médico que curaba el asma. El asma es característica del personaje de la novela. Es magistralmente llevada al cine por Francisco Norden en una película que lleva ya 37 años y se sigue presentando, y ahora usted la consigue ya en Prime TV de Amazon porque es una peliculaza. Gustavo, permíteme un paréntesis breve. Esa mención que acaba de hacer el doctor Gardiazabal a la película de Francisco Norden, el mismo nombre, Cóndores no entierran todos los días, le sirvió, no lo he visto, creo que debe estar por ahí un profesor de historia, amigo personal, Jaime Álvarez, que la utilizó cuando era profesor de bachillerato para sus estudiantes, y sus estudiantes aprendieron historia de Colombia a partir de Cóndores. Esa era otra puntilla. Entonces, esa puntilla indica a las claras que la efectividad del texto empieza a pronunciarse sobre sí misma, pero resulta que este señor vino a hacerse el tratamiento del asma a Barranquilla. Ustedes no sabían que él no fue traído por Rojas Pinilla, por el contrario, cuando Rojas Pinilla trató de hacer la paz entre liberales y conservadores en su dictadura, él transó para que los jefes pájaros, los jefes de la violencia, fueran extraditados del territorio donde reinaban. Entonces a León María lo mandaron a Barranquilla. Aquí no duró sino los 2 meses del tratamiento, porque no tenía por qué, y cae a Pereira. Bueno, pero cae a Pereira finalmente, donde lo matan, y donde lo matan por la costumbre conservadora, entre comillas, de hacer lo mismo todos los días. A las 6 de la mañana entrar a la iglesia, a las 6:30 salir de la iglesia, a las 6:35 ir a tomarse el primer doble de aguardiente como si fuera cualquier Manuel Mejía Vallejo, y en el momento en que se tomaba el segundo doble de aguardiente lo mataron. Entonces, ese efecto de una novela que remueve hasta averiguar el asma que tenía León María y qué médico lo curó en Barranquilla, es lo que hace que la novela trascienda con el paso del tiempo, porque la tragedia que allí se cuenta es la misma que se ha repetido, es la misma que han vivido muchísimos colombianos que descendemos de alguna manera de la violencia, es la misma que se sigue viviendo. Ahora han hecho unos estudios en las universidades, sobre todo de California, sobre el paralelo entre los pájaros de Gardiazabal y los paramilitares de Carlos Castaño. Y son bastante idénticos, porque los muertos son iguales y los métodos casi que sí. Y de la misma forma, esta novela, como tercera puntilla, tiene un problema de tradición terrígena. Yo les decía que yo le debía a Colombia, a la literatura colombiana, la novela de Antioquia, de alguna forma. Resulta que yo desciendo de un tronco en el que uno de sus funcionarios, creo que el director ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, desciende, Claro, Emilio Aristizábal. sí, desciende Pariente del tuyo. mismo tronco del que yo desciendo. Y las historias y las historias novelables de esa son las que yo cuento en El Papagayo. Pero obviamente él, que es el que ha manejado libros toda la vida, que ha editado, que ha funcionado y que hoy en día es, creo que, el director ejecutivo, Así es, presidente Bueno. ejecutivo. él no las escribe y tiene los mismos antecedentes, tiene la misma vivencia. Él tiene más todavía, porque él fuera de eso es primo de Juanes, porque él es de Carolina, cuando Carolina no era el príncipe, sino Carolina, ¿no? Y sin embargo no la escribe. Entonces se necesita que aparezca un momento de genialidad de un dinosaurio como yo, que cometió la genialidad en su momento. Claro, la genialidad solo se tiene hasta los 30 años. De ahí para allá uno se autocorrige permanentemente o se sigue equivocando. Gustavo, hay un punto que a mí me parece importante
que lo examinemos si es este. En la novela está claro que hay un problema, o sea, es el Partido Conservador y el Partido Liberal y esa guerra que arranca en el 48 con la muerte del asesinato de Gaitán. Tú has venido reiteradamente construyendo un concepto que a mí me parece particularmente atractivo, porque además está en las entrañas de la realidad de este país. Y es que tú hablas de que ya no existen partidos políticos en este país, sino que lo que existen son cooperativas de contratistas. Me gustaría que nos hablaras de eso e ilustráramos a nuestro público sobre ese tema. Bueno, yo simplemente recojo la verdad de la realidad. Los partidos políticos desaparecieron. Las elecciones anteriores mostraron que eran un simulacro para poderse repartir lo mismo. Lo que ha existido desde hace muchos años, desde que el Frente Nacional partió la marrana entre unos y otros para poderse comer la torta, lo que ha ido existiendo es un crecimiento desmesurado de los contratistas como dueños de los partidos políticos. Y congresista que no tenga contratistas como cola para poder meter las partidas presupuestales y llámense cupos indicativos o llámese auxilios o como sea, no puede ser congresista. Entonces ya dejó de ser un parlamento en donde se discutía y se hablaba sobre el porvenir de todo un país. Aquí cada quien defiende su finco, porque no alcanza a ser feudo. Y son contratistas. Entonces son cooperativas de contratistas a quienes les entregamos el manejo político. ¿Cómo se rompe? Posiblemente con un régimen como el que acaba de elegir el país, es probable. Con un rompimiento mayúsculo por cuenta de una reacción popular como la que tuvimos cuando el paro de hace 2 años, es posible. Con una guerra entre negros y indios como la que acabo de denunciar, que se está formando y la quieren formar, es posible. Es decir, este país no se origina hacia el cambio si no comete violencia. Y bien hacías referencia a cometer violencia en el caso de los disparos que le pegaron a Ernesto Samper. Este es un país en donde no nos hemos escapado, y los que nos hemos escapado de atentados, más bien porque hemos guardado silencio y no porque hemos hecho aspaviento por el estallido de la granada que nos desbarata el carro, podemos decir que solo la violencia, desgraciadamente, produce cambios en Colombia. Gustavo, hay un punto que yo quiero tratar y es lo que se relaciona con la masacre de Ceilán. La masacre de Ceilán, Ceilán es un corregimiento de Bugalagrande en el Valle del Cauca y fue una de las masacres más espantosas atribuidas o mejor dirigidas por el Cóndor. Hace unos días logré contactar a una señora que se llama Rosa Mejía López, que para ese momento tenía 15 años, hoy en día es una señora cercana a los 90 años, y me contaba, te voy a pasar la grabación porque es un poco larga y vale la pena que la escuches, me contaba cosas como estas, de lo que ella vio. Una madre está buscando a su hijo y lo que habían quedado eran un poco de cabezas, habían decapitado a varias personas, y ella reconoce la cabeza de su hijo, se la lleva hasta el frente de su cara y en un momento determinado ella quiere darle un abrazo, intenta darle el abrazo, por supuesto la cabeza sale rodando al piso y es una escena absolutamente dramática. Esta señora, que era una niña, me cuenta que vio eso. La otra así de ese nivel de monstruosidad que podemos ver en esa masacre de Ceilán fue, por ejemplo, una mujer embarazada, le abren el estómago, llegan hasta su útero, le sacan el bebé y le introducen un gallo vivo y luego la cierran. Es decir, tuvimos unos niveles de salvajismo y de violencia desenfrenada, y la persona que me dio el contacto con Rosa Mejía López, una señora ya, insisto, cercana a los 90 años que vive en Bogotá, me decían, porque yo le dije, oye, gracias por haberme contactado con esta señora sobreviviente de Ceilán, de la masacre de Ceilán. Me dice, no, doctor, usted está equivocado, usted no me entendió. Ella no es sobreviviente, ella era testigo porque ella era conservadora
Y esas cosas se las hacían era los liberales. Bueno, a mí se me está acabando la voz lamentablemente porque la edad ya me toca la puerta. Sobre Ceilán, yo escribí un cuento que presenté cuando era estudiante de la Universidad del Valle del taller de escritores de Jorge Salamea, que tuvo la universidad la idea genial de llevárnoslo todos los sábados, los viernes y sábados, a dictar clases en Cali. Estamos hablando de la década del 60. Llamaba policías celestiales a los del Cóndor. Bueno, pero yo recuerdo haber leído en ese taller el cuento Ana Joaquina Terrentes. Hoy está traducido a 17 idiomas y hace parte de alguna novela total. Es sobre la matanza de Ceilán. Y comienza, y fue en Ceilán, porque para Ceilán fue el estruendo. Y a mí lo que me aterra es que en aquel momento los muertos pueden haber sido 50 o 60, pero los volvimos 500 o 1000, con la lengua viperina chismicatulueña. A finales de junio, en un par de horas, en el patio 8 de la cárcel de Tuluá, se citan a un combate los dos plumas que representaban las dos bandas que tenían personajes dentro de ese patio 8, a una batalla campal, auspiciada, y lo digo, auspiciada por la inercia del IMPEC. Y mueren, ya muertos 59. En aquel día nos mostraron la fotografía de 52, de los cuales 2 murieron asfixiados, porque le echaron candela a los colchones para apagar el lacrimógeno. 4 murieron quemados por el incendio, 2 a bala, y el resto todos murieron a cuchillo. En el año 2022, junio 23, y aquí no pasó nada. Y las lenguas tulueñas no han sido capaces, porque todo el mundo le tiene miedo a Pipe, que ordenó al pluma de él desde otra cárcel que hiciera la matazón, y al otro señor, el Gallo, que ordenó que se enfrentaran a muerte, porque ya se manejan desde otras cárceles los poderes establecidos. Pero ya la lengua viperina parece que quedó mocha. El terror es mayor que la necesidad de contarlo. Yo quiero, Y a mí se me acaba la voz, pero ya podría decir que debería sentarme a escribirlo. Lo que pasa es que a ese señor le hicieron una entrevista en el periódico El Tiempo hace 4 o 5 meses, y él confesó que había mandado matar 64 personas desde la cárcel y que solo había podido coronar 46. Uno de los 18 que no mató fui yo. Qué vaina. Esta es la realidad dramática de este país, y yo quiero pasar a un tema que me ha llamado poderosamente la atención. En tu novela, en la página 62, yo leí esto, que es absolutamente inconcebible. Con todo el conjunto, tú mencionas en el libro, mencionas algo así como 3.649 muertos atribuibles al Cóndor, y resulta que la única pena que tuvo fue, dice en la página 62, por lo menos de la edición que me obsequió Gustavo, dice lo siguiente: la máxima penitencia fue, que tuvo Leo María Lozano, fue haber rezado 3 yo pecador. Se acusó de haber tenido relaciones sexuales con la burra de don Diomedes en el solar de su casa. Esa fue la única sanción que tuvo, porque de resto todas las otras causas, las del caso de Yotoco, la del juez, etcétera, todas terminaron en la absoluta y total impunidad. Para cerrar, la justicia y la religión siempre se han puesto de acuerdo para que nadie modifique la historia y los culpables no sean castigados y los castigados siempre sean inocentes. Muchas gracias.
quisiera que, ya para terminar, regálame un segundito, Gustavo, por favor. Para terminar, a mí me gustaría oír la opinión de Misael sobre este tema de la reforma tributaria y en lo que afecta esto al libro, muy brevemente, para que hagamos Se una jode. votación sobre esto. Los joden, les quitan Por a los supuesto. autores, se los resumo, les quitan a los autores el porcentaje de que estaba exento de la renta, le suben a los editores del 9% al el 35%. 9% al 37% y a los libreros exactamente lo mismo. Y Exactamente. como tal, entonces, ¿cuánto irá a costar un libro? O sea, de que tenemos escasez de papel. Ahí quiero ir, exactamente. Les decía al inicio que el mensaje que quiero dejarle a todos tiene como finalidad la sensibilización en una industria que no está creada para generar riquezas tributarias en el país, está creada para generar riquezas culturales que mejoran los indicadores sociales del país. Desde el 93 hasta hoy han pasado 19 reformas tributarias, señor expresidente, 19 reformas tributarias, y en ninguna de ellas ningún gobierno tocó la ley del libro, que como les dije hace unos minutos, toca beneficiosamente todos los eslabones de la industria editorial, con los autores, con las editoriales. Hay 400 editoriales y el 90% de ellos en las regiones, no en Bogotá. Son editoriales pequeñitas de gente muy valiente que se atreve a introducirse en este mundo cultural. Beneficia a las librerías y beneficia al comprador final que no paga IVA por consumir un libro. Y lo que ha mencionado es exactamente eso. El autor que está exento en sus regalías va a comenzar a pagar o le van a quitar esa exención en la renta. Eso lo que termina es alejando a muchísimos de ustedes que seguramente tienen una historia poderosa por contar y que se encuentran con una dificultad mayúscula. No es fácil llegar a la industria editorial. Lo que hay que buscar desde el gobierno nacional es generar una política de Estado donde el libro se convierta en un actor protagónico en la construcción de la cultura. Entonces es invitar más bien a todos aquellos que tienen historias a que se atrevan a contarlas y a escribir, y nuestra industria editorial buscar la manera de acercarse a ustedes para que den ese paso y que los autores consagrados también se dediquen a seguir escribiendo, porque eso invita también a la construcción. No podemos tocar a las editoriales pequeñitas. Pasar del 9% de exención de renta a grabar el 35 o 37% no va a generar un ingreso mayúsculo al Estado a nivel de tributos, pero eso pequeñito sí termina golpeando muy duro a la industria editorial, sobre todo a las más pequeñas. Entonces, y además de eso, luego vienen las librerías. Les decía hace un minuto, piensen ustedes mismos que conocen la ciudad, cuántas librerías hay en Barranquilla y dónde están ubicadas geográficamente. ¿Cuántas hay en Santa Marta? ¿Cuántas hay en Cartagena? ¿Cuántas hay en Sincelejo? Creo que Sincelejo tiene una. Por el amor de Dios, una política de Estado que acerque el mundo editorial a la gente. Habría que preguntarse cuánto mejoran los indicadores sociales si ponemos a la gente que está sin mucho que hacer, más bien a escribir libros, a contar sus historias o a leérselos, acercarse a una librería, y si no tiene con qué comprar un libro, entonces mejor pensar en una dotación importante de las bibliotecas públicas, que son cerca de 1.500, donde nadie tiene por qué pagar nada para leer un libro. Falta también que el Estado decida de manera mucho más potente alimentar esas bibliotecas públicas para que la gente tenga facilidades de consumir los libros que necesitan. Y para terminar de redondear el asunto con la dificultad que hay, que no es colombiana, es una dificultad mundial, la escasez de papel y de los insumos para producir un libro. Eso está haciendo que el precio de un libro suba. Imagínense ustedes cuánto más va a subir si todas estas exenciones se quitan, y las editoriales tendrán dos caminos, o tres tal vez. Un camino que tomarán las editoriales, subir los precios del libro,
que no son baratos en Colombia, ¿eh? Y subirle los precios al libro es hacer que el libro se convierta cada vez más en un producto excluyente, cuando debería ser un producto que esté a la mano de todo el mundo. El segundo camino es que las editoriales no suban entonces los precios, paguen esos tributos y sencillamente comiencen a debilitarse todavía más de lo que pueden estar, con el riesgo de desaparecer en el corto o mediano plazo. O el tercero es hacer una combinación de los dos anteriores, que lo único que logra es hacer el dolor un poquito más largo, ¿vale? Para llegar exactamente al mismo punto. Entonces es simplemente una exhortación al gobierno entrante, al gobierno nacional, un gobierno de izquierda, que todos ellos están siempre pensados en potenciar la cultura, y la lectura es un factor importante dentro de ellos. Una invitación sencilla a pensar en el libro, a pensar en la industria editorial, a pensar en que ese interés que se ha despertado en la gente por leer, ya sea en el formato impreso, ya sea en el formato digital, y ahora apareció el audiolibro. Finalmente son contenidos lo que la gente necesita consumir. Ojalá nos escuchen y el libro y la lectura se convierta en una política de Estado, para que cada vez más la gente esté dedicada o a escribirlo o a leerlo o a hacer una de las dos. Y todo ese tiempo que se le quita a otro tipo de actividades no tan santas, terminan redundando en beneficios sociales que son los que construyen riqueza en esos indicadores que son necesarios en el país. Doctor Samper, le pido que el favor que le diga a José Antonio, nuestro común amigo ministro de Hacienda, que estoy dispuesto a encabezar el gran paro nacional de lectores y de comedores de salchichón, que es lo único que le duele a este país, comer. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias Gustavo. Creo que nos pasamos del tiempo que nos habían dado, pero bueno, nos hemos disfrutado esta. Muchas gracias por su presencia.